¿Alguna vez te has sorprendido preguntándote por qué todo está tan estancado? ¿Por qué, incluso después de tanta oración, el cielo sigue en silencio? Es como si estuvieras siendo ignorado por Dios. Duele solo pensarlo, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que ese silencio tal vez no sea rechazo, sino estrategia? Que eso que tú llamas abandono podría ser en realidad el mayor acto de cuidado que Él ha tenido contigo. Parece polémico decir que Dios elige no responder, pero ¿y si lo hace precisamente porque está trabajando en algo que todavía no podrías comprender? Porque la verdad es esta: a veces, la ausencia de señales no es el final del camino, es solo la etapa donde la fe aprende a caminar sin muletas. Lo que el mundo llama retraso, Dios lo llama alineación, y lo que tú llamas final, Él lo llama nuevo comienzo. Es duro esperar sin dirección, ver puertas cerrarse sin saber por qué. El corazón empieza a dudar incluso de lo que antes parecía tan seguro. Y lo más difícil, ver cómo otras personas son exaltadas sin haber hecho ni la mitad de lo que tú haces. Pero tranquilo, este video no es para darte una fórmula mágica. Es para ayudarte a entender por qué duele tanto el silencio de Dios y cómo, aún así, puede ser justo lo que te salve. Vas a descubrir que la confianza, la oración, la esperanza, incluso el dolor, forman parte del plan. Y que cuando todo parece no tener sentido, tal vez sea solo porque Dios aún no ha terminado de escribir. Así que si alguna vez pensaste en rendirte, te sentiste olvidado, o simplemente quieres entender por qué cuesta tanto confiar en la oscuridad, este video es para ti. ¿Alguna vez sentiste que tu vida se desmoronó justo cuando pensaste que todo empezaba a mejorar? Como si hubieras hecho todo bien, seguido el curso, resistido la tormenta, pero aún así, algo vino y te quitó el suelo bajo los pies. A veces es una enfermedad que llega sin aviso, otras, una pérdida que no estaba en los planes. Una crisis, una noticia, una ausencia. Y lo peor es que no siempre se puede explicar. El corazón simplemente lo siente. Y aunque tengas fe, comienzas a preguntarte, ¿será que Dios se olvidó de mí? Es en ese momento cuando el alma empieza a callar por dentro. Oras, pero parece que la oración rebota en el techo. Intentas agradecer, pero el peso en el pecho no te deja. Y ahí llega ese sentimiento silencioso de abandono. Como si estuvieras en un campo de batalla y todos los refuerzos ya hubieran sido enviados a otro lugar. Incluso quienes creen en Dios empiezan a pensar si Él realmente está prestando atención. Porque la espera desgasta y su silencio, su silencio ensordece. Lo más loco es que por fuera logras mantener la compostura, sonríes en la foto, respondes todo bien por educación, sigues con tus tareas diarias, pero por dentro hay una tormenta que no se va. Miras a tu alrededor y ves personas siendo bendecidas sin mucho esfuerzo, mientras tú coleccionas puros, todavía no. Y entonces el dolor no es solo por la espera, es por el contraste, porque tú tratas de mantener la obediencia, insistes en la oración, pero lo único que vuelve es el eco, y en ese punto el corazón empieza a negociar con su propia fe. ¿Alguna vez pensaste que quizás perdiste la intimidad con Dios? Que tal vez Él quería, pero ahora ya no más. Esa voz interna comienza a sabotearte sin que te des cuenta, y el panorama no ayuda. Es como si la vida fuera una autopista donde todos van a toda velocidad y tú estás detenido en el arcén, parado, sin dirección, sin respuesta y con una esperanza que cada vez más parece una ilusión. Pero, ¿y si la respuesta no está en el movimiento? ¿Y si es precisamente en la pausa donde Dios quiere trabajar algo más profundo en ti? ¿Y si esa sensación de parálisis es, en realidad, un redireccionamiento disfrazado? Dios tiene caminos que la lógica no puede explicar. Y no,
Esto no es solo una frase bonita, es perspectiva, porque lo que parece estancamiento puede ser protección. Aquello que duele puede ser la forma más misericordiosa de mantenerte alejado de lo que no era para ti. Y aunque todo siga en silencio, eso no significa ausencia. Dios no abandona lo que Él empezó. Tal vez el problema no sea la falta de movimiento, sino cómo estás interpretando este tiempo. Puede que Él esté queriendo enseñarte a confiar cuando no hay señales. Porque es en ese punto exacto, entre la promesa y su cumplimiento, donde nace la confianza verdadera. Y cuando eso empieza a tener sentido, algo dentro del alma empieza a acomodarse, aunque por fuera todo parezca igual. Hay momentos en los que todo lo que uno quiere es un botón de respuesta rápida, un mensaje en el celular diciendo todo va a estar bien, una buena noticia cayendo del cielo, alguna señal que rompa el silencio. Pero la vida, a veces, se niega a cooperar. Y es ahí cuando nace el impulso de buscar sentido en cosas pequeñas, superficiales, pasajeras. Pero el alivio que viene de esas fuentes dura poco. Es como un analgésico para el alma, alivia, pero no cura. La invitación de Dios, en medio de este caos, es otra, es confiar. No en una fuerza invisible genérica, sino en Él. Y esa confianza no tiene nada que ver con ignorar lo que duele. Al contrario, es sentirlo todo, doler de verdad, y aún así decidir seguir creyendo, seguir orando, seguir entregando cada parte de tu ansiedad en las manos de quien ve más allá. Porque Él ve lo que nosotros no podemos ver cuando el corazón está acelerado. Filipenses 4, 6, 7 no es solo un verso bonito para tatuarse, es un recordatorio de supervivencia emocional. No se inquieten por nada. Presenten sus peticiones a Dios en toda oración, con acción de gracias. Eso lo cambia todo. Porque a Dios no le impresionan las oraciones bonitas. Él se mueve con las oraciones sinceras. A veces, lo más poderoso que puedes decir es, Dios, ya no sé qué hacer, pero aquí estoy. Y eso ya es fe en forma de susurro. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no llega porque todo cambió. Llega antes del cambio. Es la paz que sostiene lo que se mantiene en pie solo por dentro. Es esa tranquilidad extraña en medio del caos. ¿La has sentido? Lloras, pero sabes que no estás solo. Todavía no sabes lo que viene, pero sientes que Dios está contigo aguantando la carga. Esa paz no tiene lógica, y tal vez por eso funciona tan bien. Para experimentar esa paz no se puede seguir controlando todo. Hay que soltar. Hay que decir, Dios, hazlo a tu manera, no a la mía. Parece simple, pero es una de las decisiones más difíciles. A nosotros nos gusta orar con un guión listo, esperando que Dios solo firme abajo. Pero la fe verdadera es oración sin manual, es lanzarse confiando en que hay brazos listos para sostenerte, aunque no sepas dónde vas a terminar. Y si en medio de tu oración surgen dudas, no te culpes. Dios no rechaza un corazón confundido. Él acoge, Él escucha. Y Él responde, a veces con silencio, a veces con presencia, pero siempre con amor. Confiar es eso, seguir orando sin garantía, elegir ver a Dios en la oscuridad y seguir agradeciendo por cada pequeño paso, porque la paz que Él da no depende del escenario, y quizás, solo quizás, eso es lo que Él quiere que descubras ahora. Confiar en Dios es como estar en medio de una tormenta, con el mar agitado, el barco tambaleando, todo oscuro, y aún así, entregar el timón. No por rendición, sino por confianza. Es decir, Dios, yo no tengo el control de esto, así que es todo tuyo. Y esa entrega no se trata de pasividad, sino de alivio, porque intentar controlar todo por uno mismo agota. Y el corazón que vive tratando de controlar, también vive con miedo de hundirse. Hay personas que piensan que tener fe es cerrar los ojos y cruzar los dedos. Pero la fe verdadera es abrir los ojos al caos, ver todo lo que está saliendo mal, y aún así creer que Dios todavía sabe lo que está haciendo.
Es esa decisión consciente de permanecer sin tener un mapa, de seguir orando sin recibir respuesta, de continuar incluso cuando todo parece a punto de hundirse. Porque si el timón está en sus manos, el mar puede rugir, pero el destino está asegurado. Y eso no nace de la nada. Confiar de esa manera solo nace de una relación. Y una relación no es automática. Se construye en la conversación diaria, en la oración, en la vulnerabilidad, en el silencio. Tiene que haber tiempo de calidad con Dios para poder reconocer su voz en medio de la tormenta. Porque cuando conoces a alguien de verdad, confías, incluso cuando no entiendes todo, incluso cuando el plan no está explicado desde el principio. La obediencia en este proceso es como mantener el barco firme en la dirección que Dios marcó, incluso cuando la lógica quiere girar el volante. Hay momentos en los que todo dentro de nosotros quiere saltar del barco, nadar hacia el camino más fácil, volver al puerto conocido. Pero obedecer es quedarse, incluso sin entender, incluso sin ver tierra firme, porque quien confía, permanece. Y quien permanece, descubre que la tormenta no dura para siempre. ¿Alguna vez pensaste que tal vez el mar embravecido no sea un castigo, sino un entrenamiento? Que quizás eso que hoy te asusta, te está moldeando para liderar a otros cuando llegue el momento. El problema es que queremos aguas tranquilas con una fe superficial, pero Dios quiere profundidad, quiere raíces, quiere estructura, y eso solo nace en el dolor, solo crece en la entrega, solo se afirma en la confianza de que Él es el mejor capitán, incluso cuando el barco parece perdido. Así que, la próxima vez que la vida te sacuda, recuerda, no estás en control, pero tampoco estás a la deriva. La dirección está en manos de quien ya ha cruzado mares más furiosos que el tuyo. Y aunque los vientos sigan soplando, hay una certeza que sostiene por dentro. Dios no abandona un barco en el que Él mismo decidió entrar. Y tal vez, solo tal vez, la tormenta tenga más sentido del que imaginas. A veces leemos las historias de la Biblia y se nos olvida que fueron vividas por personas de carne y hueso. Gente que sentía miedo, duda, angustia. Moisés, por ejemplo, antes de liberar a un pueblo entero, se sentía incapaz incluso de hablar. Y aún así, Dios lo eligió a él. ¿Por qué? Porque Dios no llama a los que están listos. Él prepara a los obedientes. Y Moisés, aunque con miedo, dijo que sí. Es en ese sí tembloroso donde empieza la transformación. David enfrentó a un gigante, pero antes de eso enfrentó desprecio de sus hermanos, de la sociedad, incluso del rey. Mientras todos miraban la fuerza de Goliat, David miraba la fidelidad de Dios. Y eso fue lo que marcó la diferencia. No se trataba de la piedra, sino de la fe. Lo que él llevaba en el corazón era más grande que lo que el enemigo tenía en la mano. Y así también pasa con nosotros. A veces el arma no es visible, pero la convicción es invencible. Abraham. Tener fe cuando todo va bien es fácil, pero subir un monte con tu propio hijo, listo para sacrificarlo, es otra historia. Eso es obediencia en estado puro. Es entregar lo que más amas, creyendo que Dios aún así va a proveer. Ese tipo de confianza no se compra, se construye y solo aparece cuando decides confiar, incluso cuando todo dentro de ti grita que no tiene sentido. José fue traicionado, vendido, olvidado en una prisión injusta. Cualquiera en su lugar habría renunciado a la fe. Pero José mantuvo viva la esperanza, incluso cuando todo parecía salir mal. No solo esperó, sirvió bien donde estaba, y cuando llegó el momento correcto, Dios lo levantó de un lugar de humillación a un trono de honra.
Dios no se olvida de quien fue fiel en la oscuridad. Y aquella mujer que sangraba desde hacía 12 años, tal vez ya había escuchado todos los "ya no hay solución" posibles, pero ella no aceptó eso como el final. Decidió tocar a Jesús. Y en ese toque, que parecía simple, había una oración silenciosa, una fe que resistió al tiempo, un coraje nacido del dolor. Y fue ahí donde ocurrió la sanidad, porque Dios siempre honra a quien insiste en creer. Estas historias no son solo para inspirarte, son para recordarte que el dolor puede durar, sí, pero la respuesta siempre llega. Tal vez no como esperamos, tal vez no en el tiempo que queremos, pero llega. Porque cuando la fe se encuentra con la obediencia, el cielo se mueve. Y tal vez, solo tal vez, tu historia también esté siendo escrita con el mismo cuidado invisible que transformó todas esas otras. Es fácil dar gracias cuando todo va bien, cuando las puertas se abren, los planes encajan y el corazón se llena de buenas noticias. Pero la verdadera gratitud nace en la oscuridad. Es cuando nada parece moverse y aún así eliges decir gracias. No porque entendiste, sino porque decidiste confiar. Porque incluso sin respuestas, algo dentro de ti susurra que Dios todavía tiene el control. Agradecer en medio de la lucha es una forma de guerra silenciosa. Es una declaración de que tu fe no depende del escenario. Y es en ese tipo de actitud donde la perspectiva empieza a cambiar. No es que el dolor desaparezca, pero adquiere un nuevo significado. El alma comienza a ver el cuidado de Dios incluso en los pequeños detalles, como una fuerza que aparece de la nada o una paz que no tiene explicación. Hay días en que el gracias sale débil, casi como un susurro, pero sale, y eso basta. Porque la confianza verdadera no grita, resiste, no se apoya en lo que siente, sino en lo que cree. Es como esa vela que sigue encendida, aunque el viento intente apagarla. La gratitud no es ignorar el dolor, es reconocer que incluso en medio de él, Dios está obrando, y que, de alguna manera, Él sigue siendo bueno. Si nunca has intentado agradecer en medio del caos, prueba hoy. Empieza con poco. Agradece por tu respiración, por haber despertado, por seguir teniendo fe aunque estés cansado. Escribe en un papel 3 cosas por las que estás agradecido. Aunque todo parezca estar desmoronándose, esto no es romantizar el dolor, es encontrar a Dios en medio de él. Y cuando eso sucede, el alma comienza a respirar aliviada, incluso sin ver cambios afuera. La paz de la que habla la Biblia no depende de la calma. Aparece justamente cuando todo está temblando, cuando la mente grita, duda, pero el corazón elige dar gracias, y esa elección transforma, porque la gratitud real es fruto de madurez espiritual. Le dice al cielo, confío en ti, aunque no entienda. Y esa declaración abre espacio para que Dios actúe entre líneas. Tal vez el mayor acto de fe de tu vida no sea orar con fuerza, ni declarar victoria en voz alta. Tal vez sea ese gracias, susurrado en medio del cansancio, ese que viene cargado de lágrimas, pero también de entrega, porque mientras el mundo cree que estás en el final, Dios ve que estás siendo refinado. Y es en ese punto, entre el dolor y la esperanza, donde suelen ocurrir los mayores giros. Antes de terminar, quiero invitarte a un momento especial. Nada forzado, nada ensayado. Solo tú y Dios, tal como estás. Con dudas, con fe, con cansancio, con esperanza, incluso con ese silencio pesado en el pecho. Esta oración no se trata de palabras bonitas, se trata de verdad. Es una conversación íntima con el Dios que ve más allá de lo que tú muestras. Así que, si puedes, respira profundo, cierra los ojos si quieres y deja que tu corazón hable conmigo. Padre, estoy aquí. Sé que tú me ves, incluso cuando yo me siento invisible, incluso cuando el mundo va demasiado rápido y parece que me quedé atrás.
incluso cuando todo dentro de mí se pregunta si aún vale la pena esperar. Estoy aquí porque, a pesar de todo, todavía creo que no has renunciado a mí. Hay días en los que es difícil entender lo que estás haciendo. Parece que nada pasa, nada cambia, nada se mueve. La oración sale débil, la fe vacila y el corazón se llena de preguntas que no sé responder. Pero aún así, Dios, no quiero soltar tu mano. Incluso cuando todo parece ir mal, quiero aprender a confiar en tu silencio. Enséñame a ver propósito donde hoy solo veo dolor. Ayúdame a recordar que tu tiempo es diferente y que solo porque no lo veo no significa que no estás actuando. Pongo ante ti cada área de mi vida que aún no encaja. Mis sueños, mis miedos, mis retrasos, mis frustraciones. Todo es tuyo. Padre, ayúdame a continuar incluso sin un mapa, a obedecer incluso sin entender, a dar gracias incluso sin sentir, a esperar incluso cuando todo en mí quiere rendirse. Dame una fe que no dependa de señales, sino de confianza en ti. Renueva mis fuerzas, Señor. Dale descanso a mi alma cansada de correr sin dirección. Trae paz al lugar donde solo hay ansiedad. Trae esperanza al área que yo ya estaba a punto de enterrar. Y si lo que estoy viviendo ahora es tu cuidado disfrazado, ayúdame a verlo. Gracias por no abandonarme, incluso cuando pensé que estaba solo. Gracias por seguir escribiendo mi historia con manos de amor. Enséñame a amarte también en la oscuridad, a confiar sin entender y a creer que todo lo que viene de ti llega en el momento correcto y permanece. En el nombre de Jesús, amén. Ahora dime, después de todo esto, ¿vas a seguir tratando el silencio de Dios como ausencia? ¿O vas a empezar a ver este tiempo como parte del plan? La verdad es que confiar sin ver, agradecer en medio del dolor y seguir orando sin respuesta requiere más fuerza que cualquier conquista rápida. Pero es precisamente ese tipo de fe la que cambia historias. ¿Será que estás tan cerca de la respuesta que el enemigo quiere convencerte de rendirte ahora? ¿Será que ese tiempo que tú llamas desperdicio es el que está formando tu base más firme? La pregunta es, ¿qué vas a hacer con todo esto que escuchaste? ¿Lo vas a dejar pasar como una palabra bonita más? ¿O lo vas a poner en práctica y dejar que Dios te sorprenda? Cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de este mensaje tocó más tu corazón? ¿Cómo estás lidiando con los silencios de Dios? Quiero leerte, responderte y orar contigo. Y si este contenido te ayudó de alguna manera, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguimos aprendiendo a confiar, incluso en la oscuridad. Y no tienes que hacerlo solo. La vida puede que no siga tu guión, pero Dios nunca pierde la dirección. No ignores el proceso. Él te está preparando para un destino al que ningún atajo podría llevarte. Y cuando llegue el momento, será tan claro, tan intenso, tan perfecto, que vas a entender por qué necesitabas esperar.